Hola a todos y a todas. En este video vamos a hablar sobre una técnica bastante poderosa de la impresión 3D que corresponde a Print in Place. Esta técnica permite armar objetos que están compuestos por más de una pieza, y la unión de esta pieza viene ya, o de estas piezas en realidad, em, se realiza de manera casi que automática al momento de imprimirla. Em, Su utilidad va a variar de aplicación en aplicación y puede que sea un tanto nicho, o pudiese considerarse una aplicación nicho, pero puede llegar a ser utilidad para ustedes. Para ejemplificar esta técnica y darles una idea más o menos de cómo diseñar piezas que la utilicen, voy a diseñar en este video un rodamiento 608 que correspondería a uno de estos rodamientos grandes que les entregamos en su kit inicial de materiales. El rodamiento posee un diámetro de 22 milímetros externo y un diámetro interno de 8 milímetros. A lo largo de este video me interesa también que hagamos uso, dentro de lo posible, y vamos a ir ejemplificando, del diseño paramétrico. Entonces vamos a basarnos en esta idea de utilizar parámetros para nuestro diseño. Entonces les comento antes de iniciar esto, por supuesto, de que el diseño paramétrico requiere de un planeamiento previo, y muchas veces no es muy conveniente utilizarlo si uno está diseñando de una manera un poco más relajada, en el sentido de que va diseñando a medida de que va avanzando. No, aquí la idea es tener un plan y ir generando los parámetros y, por supuesto, ir aplicándolos. ¿Por qué requiere un plan? Bueno, porque al momento de yo generar mis parámetros, voy a definir mi diseño, por supuesto. Entonces es mejor ir planificando de antes. La ventaja, eso sí, que tiene es que, como es un diseño paramétrico, yo voy a ser capaz de modificar parámetros al cambiar una variable, y mi diseño debiese actualizarse de manera relativamente automática. Entonces vamos a iniciar primero creando un parámetro. Entonces aquí me voy a modificar change parameters, voy a crear uno y lo voy a llamar D de diámetro, externo o external de el rodamiento bearing, y habíamos establecido que es un diámetro de 22 milímetros. Voy a generar el diámetro interno y son 8 milímetros. Uy, pasé a golpear el micrófono. Y voy a generar también el espesor, width, vamos a ponerle que va a ser el espesor externo, porque probablemente va a necesitar algún espesor después. Y bueno, estos rodamiento 608 tiene un espesor de 7 milímetros, un ancho. Bien, entonces vamos a iniciar con eso y les voy a ir contando de que la idea inicial va a ser generar hacer uso de una técnica de revolve, que bueno, vamos a ver después, donde básicamente vamos a definir nuestro modelo a partir de planos que vamos a rotar, en realidad su geometría se va a generar a partir de la rotación con respecto a un eje. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro diámetro interno, y como estoy dibujando con respecto al centro, voy a dividirlo por 2 para tener mi radio. Eso va a ser mi primer
mi primera referencia, voy a poner mi segundo diámetro, lo voy a dividir por 2 para acceder al radio, por supuesto, y voy a trazar un par de rectas que van a tener una altura, vamos a quitar aquí construcción, una altura de W acá. Bueno, por supuesto, para acceder a esta variable, como pueden notar, yo al momento de definir la altura apreté W y me dejó acceder a esta variable width o W. Voy a unir aquí para generar esto. Bien, y si no me equivoco y está todo correcto, si yo genero aquí, así, frente, lo generé con respecto al top, que no es lo ideal, pero no hay problema. Bien, si yo genero, revolve alrededor de este eje, por supuesto voy a obtener una especie de toroide, bueno, en realidad un toroide rectangular, el cual definiría mi rodamiento si fuera un sólido, por supuesto. Ahora voy a tener que trabajar sobre este concepto. Bien. La técnica de Print in Place hace uso bastante de los conceptos de overhangs y los límites que tiene mi impresora con respecto a estos elementos. Y básicamente se podría hablar de la impresión de un elemento al interior de otro, bajo el supuesto de que sus paredes se encuentran lo suficientemente separadas como para que la impresora no la imprima como una. Y para evitar, por supuesto, y como vamos a ver en este diseño, para evitar de que se despeguen, yo voy a hacer uso de estos overhangs para generar la unión con algún tipo de restricción. Bueno, voy a generar un primer modelo que se va bastante simple, como van a ver, que se va a basar simplemente en 3 anillos concéntricos con distintas geometrías. Y vamos a analizar su utilidad o donde podría fallar o algo por el estilo. Bien, entonces voy a dibujar primero el anillo que vendría a ser el segundo visto desde el centro hacia afuera. Voy a generar una recta aquí. Vamos a transformarla a una recta de construcción, que en realidad no quería que tuviera eso. Excelente. Y voy a establecer su distancia. Bueno, aquí voy a establecer su distancia. No me deja. Entonces esa distancia así. Bien, aquí yo les comento que pueden definir variables a medida de que van diseñando. Por ejemplo, aquí podríamos decir que el diámetro, o hablemos de radio, del internal ring es de, bueno, había visto 3.5 milímetros, pero en realidad lo que yo quería no era eso. Lo que yo quería era definir el diámetro, el radio. Entonces voy a extender esto. Excelente. Voy a, ahora sí, estoy trabajando con instrucción y ahora sí puedo definir el diámetro, el radio del internal, pongámosle second ring, y le vamos a dar un valor de bueno, tiene que estar entre 4 y 11, pongámosle 7. Entonces eso me va a dar el radio de mi anillo. Yo lo voy a tratar en este punto como el punto
medio, por así decirlo, en este plano, o este plano que intersecta mi, mi anillo, por lo cual voy a hacer uso de, o estoy sugiriendo que voy a hacer uso de esta herramienta espejo. Bien, entonces mi diseño o mi idea correspondería a generar una geometría de este tipo. Después yo voy a ir definiendo algunas cosas, como por ejemplo voy a hablar de un eje de simetría, y vamos a explicar enseguida cómo podemos hacer esta definición. Bien, entonces la idea es la siguiente. Antes de ponerme a definir dimensiones, voy a tener una geometría de este tipo. Perdón, aquí no hay que ver, ahí sí, para mi anillo interno. Después voy a definir, como dije, todo lo que se refiere a las dimensiones y los ángulos, todo, por supuesto. Voy a también hacerle un offset a esto de, pongámosle, hablamos en otro video de tolerancia de 0.2 aproximadamente, pero yo lo quiero generar hacia afuera. Entonces le voy a poner, a todo esto voy a generar aquí una variable, se llama tol 0 menos 0.2 milímetros. En realidad 0.2 debe darme el tiro milímetros. Y también voy a generar un offset a esto, y aquí ustedes van a ver que yo ya tengo acceso a mi tolerancia. Bueno, a mí me la está tirando por el otro lado, entonces le voy a poner menos. Excelente. Bien, y ahora la idea es que yo, al utilizar esta herramienta Revolve, que vamos a borrar, vamos a mostrar esto excelente, voy a generar estos tres anillos. Entonces vamos a Revolve con respecto a este eje, este va a ser mi anillo interno. Después vamos a generar Revolve con respecto a este otro eje, que hace mi tercer anillo, con el segundo anillo, y mi tercer anillo, que va a ser este. Bueno, y este va a ser mi modelo. Aquí, por supuesto, si yo le hago una vista sección transversal, se ha hecho un análisis con respecto, podríamos ocultar los cuerpos ahí sí, solo para seleccionar esto. Voy a notar, por supuesto, que son tres cuerpos. Y aquí, en teoría, al final del video voy a dejar las impresiones y cómo quedaron. Debiese funcionar y no debiese separarse. Aquí ustedes pueden notar que si yo sujeto el anillo interno, este no va a poder caer porque está esta restricción entre las paredes, no debiese poder deslizarse, y el externo también está restringido por el anillo interno. Ahora, por supuesto, esto va a ser válido considerando, bueno, por un lado que esto imprima bien, y por otro lado que la tolerancia esté dentro de unos límites aceptables, por así decirlo. Bueno, llevémoslo al slicer para demostrar de que efectivamente esto va a servir. Bueno, y noten que aquí guardé todo como un solo STL. Esto no lo voy a guardar parte por parte, sino que uno a uno. Ahí, bueno, tengo un spoiler, bueno, dependiendo del orden que vieron los videos, y vamos a importar este archivo que está acá. Bueno, a todo esto tiene esta orientación por el que hereda la orientación de Fusion. Entonces quizá yo en vez de dibujarlo en top, de haberlo dibujado con respecto a alguno de estos planos. Bueno,
Entonces volvamos acá, eso no es ningún problema, simplemente requiere reorientar. Le voy a cambiar el material a PLA. Bueno, el cambio de material a todo esto no es único, pero está asociado a mi impresora. Y vamos a ver qué pasó acá. Bueno, lo que yo esperaría es que no existan overhangs, a pesar de que aquí el dibujo lo hice a la rápida. Y si no existen overhangs, mi anillo central y por supuesto los anillos, bueno, el anillo del 1 al 3 debiesen imprimirse sin problema y debiesen separarse con relativa facilidad. Y efectivamente ustedes pueden notar de que a medida de que yo voy bajando no debiese tener mucho problema. Bueno, pudiésemos también, aquí voy a cortar el modelo. Esto es algo común en los slicers actuales, para ver cómo se vería por el lado. Entonces vamos a eliminar esa parte y lo voy a reorientar de manera automática. Por supuesto esto es lo que esperábamos ver y nos vamos a encontrar con una situación de este tipo. Bueno, a todo esto, estas extrusiones son seams, que es el punto donde la boquilla se separa de la capa o vuelve a entrar. Costura es la palabra en español. Y pudiesen generar cierta imperfección, pero no debiese molestar mucho en este modelo. Como pueden ver aquí en más detalle, claramente no se está viendo ningún tipo de overhang. Entonces es posible, perdón, debiese esto imprimirse sin problema. Lo único que pudiese ocasionar problema es que no se adhiera muy bien la primera capa. Bueno, aquí aprovecho de comentar un detallito que acabo de identificar, que corresponde a la diferencia en el espesor o en el ancho en esta zona. Bueno, si ustedes pueden notar aquí, esta primera capa es más delgada que las anteriores, y eso se debe a una compensación que hace la impresora, bueno, en realidad no la impresora, el slicer, que corresponde a el Elephant Foot Compensation, aquí está, el cual dice que en esa primera capa, y solo en esa primera capa, reduzca el modelo en 0,1 milímetros, que es lo que está acá, de manera de que quede de cierta forma un poco más delgado. Bueno, y eso se utiliza básicamente porque en la primera línea, o la primera capa, afecta mucho la distancia que existe entre la boquilla y la cama, y se genera como un aplastamiento, por así decirlo, del plástico a medida que se va destruyendo. Y eso puede generar, por ejemplo, que en las primeras capas yo observe, si no tengo esta consideración, observe una especie de sobresaliente aquí que cambia la precisión de mi modelo. Bueno, eso es un detalle. Bien, eso es mi primera idea. Voy a hacer 3 anillos concéntricos. Voy a pausar el video y voy a enviarlo a imprimir enseguida. Y vuelvo, había pensado volver al final, pero mejor volvamos enseguida cuando lo tenga impreso. Bien, ya que vimos cómo funcionó esto, vamos a continuar con una siguiente idea, donde voy a hacer mayor énfasis, ahora eso sí, en lo que se refiere a diseño paramétrico. Bien, voy a volver sobre esta geometría, pero aquí voy a hacer un pequeño cambio. Volvamos sobre esto. Bueno, vamos a definir la distancia, por supuesto, y le vamos a entregar algún valor. Le vamos a poner W Wall 1. Perdón, me faltó aquí el valor. Pongámosle que es de 2 milímetros. Vamos, cuánto creció, parece que se me cambió un poco, pero bueno, esa es la gracia de que yo puedo cambiar estos valores.
2 milímetros, pongámosle 1.5 para que no tenga tanto efecto sobre mi diseño. Aquí le voy a bold 2 y vamos a dar un valor de, pongámosle 2, muy pequeño parece ser. Ups. Vamos a modificarlo acá. Pongámosle. Aquí por supuesto ustedes notan que yo lo único que estoy haciendo es cambiándole el valor. Y vamos a establecer este ángulo como ángulo bold, le vamos a poner pongámosle 45 grados, pero me parece que tiene que ser 90 más 45. Ahí sí. Bien, y esto no está completamente definido. ¿Qué me faltaría para definir? Tengo un ángulo de 45, tengo esto acá. Podría ser esta distancia. Pongámosle la longitud de la esfera y pongámosle correcto. Aquí por supuesto esto no era el valor adecuado porque estaba pensando en el radio, me pasé demasiado. Con 2 milímetros como quedamos, con 2 milímetros quedamos bien. Y bueno, aquí fíjense que ya mi modelo está completamente definido porque todas las curvas son negras. Bueno, entonces aquí por supuesto lo que faltaría o lo que podríamos hacer es jugar con estos valores. Por ejemplo, creo que este valor, que si no me equivoco es R second ring, bueno, de hecho que aparece acá abajo, podríamos modificarlo un poco, R second ring, podríamos hacerlo un poquito más grande para que el anillo interno no me quede tan delgado. Vemos cómo quedamos con 9, nos pasamos, quedamos muy acá. Vemos cómo quedamos con 8. Vamos a ver si se rompió. Parece que se nos rompió el modelo. Hay algo que no quedó bien definido, pero veamos cómo podemos hacer esto. Pongámosle un valor de 8 y veamos si se rompe nuevamente. Parece que no. Veamos si podemos extruir más que nada para... Sí, está bien, está bien, está bien. Quedó bien definido. Ok, bueno, mi idea es, para mi segundo modelo, que si se dan cuenta es bastante similar al primero, es no realizar esta operación, sino que generar una especie de... Bueno, en este caso no serían esferas como tal, porque claramente no es una esfera, pero sí, vamos a dejar eso ahí, vamos a dejar que sea vertical todo esto. Ahí sí. Bien, aquí estoy de vuelta, entonces con el modelo impreso voy a dibujarle una línea acá y voy a acercarlo a la cámara, a ver si se puede ver relativamente bien. Ustedes podrán notar de que, bueno, voy a rotarlo un poco, se puede notar de que efectivamente funcionó más o menos porque se separan estas líneas, o sea, el anillo interior está rotando con respecto, o el exterior en realidad está rotando con respecto al interior. Bueno, les comento algunos detalles que probablemente muy probablemente van a ser incapaces de ver desde su pantalla. Y es que, bueno, este modelo al principio requirió que lo despegara. Es algo bastante común en lo que se refiere a print in place. Debe haber tenido alguna zona donde hubo una sobreextrusión quizá y se pegaron las paredes, y al principio requirió un poco de fuerza para que efectivamente se despegara. Bueno, segundo detalle también es que un rodamiento
impreso en 3D no es la mejor alternativa. Existe mucha fricción y de hecho lo que logro girar con esto deben ser unos 30 grados por giro, que es bastante poco para un rodamiento. Como una alternativa, en caso de no disponer de otra, puede ser viable, pero no lo sometería a mucho esfuerzo, porque bueno, la fricción va a deformar el plástico, o simplemente puede ser sometido a un esfuerzo muy grande y se va a romper. Limitar este tipo de, si van a utilizar rodamiento impreso, para cosas accesorias más bien, no piezas de mayor relevancia. Bueno, voy a continuar entonces ahora con la segunda idea para el desarrollo de un rodamiento, también siguiendo la idea de Printing Place, y vuelvo acá en Fusion. Bueno, serían un símil a las esferas que dan en los rodamientos. Bien, entonces lo que vamos a generar aquí, ya que hemos definido esto, es revolve, y aquí van a identificar enseguida lo que estoy haciendo en el momento en que haga esta operación. Excelente, vamos a, con respecto a este eje, y aquí hemos generado estas estructuras. Lo que voy a hacer ahora, vamos a todo esto, quitar el análisis, es generar copias alrededor de este cuerpo. Entonces vamos a, en realidad quedaría desde arriba, perdón, desde el frente, ya ahí sí. Voy a generar patrón circular, así lo encuentro, patrón circular. Vamos a seleccionar el cuerpo, el eje va a ser este, y aquí yo puedo definir distintos números de objetos. Entonces, por ejemplo, tengo 3, podríamos hacerlo con 10. ¿Cómo quedaría con 10? Parece ser algo razonable. Eso puede que sea muy poco, unos 14. Parece ser más razonable. Bien, eso por supuesto con respecto a lo que a las dimensiones que establecimos aquí. Lo que me complica un poco con este diseño es el bajo diámetro que le establecimos a esto, que puede generar inestabilidad de la impresión, porque tenemos un diámetro de 1,5. puede que sea muy pequeño, pero por suerte, o en realidad no es necesario hacerlo aquí, ya que hicimos nuestro modelo como paramétrico, podemos cambiar el diámetro de, bueno, puse W, pero bueno, de esto podemos ponerle 3 milímetros, y aquí tenemos que asegurarnos de que este sea mayor, por supuesto. Vamos a ver cómo queda ahí. Nos fuimos hacia el otro lado. Vamos a editar esto un poco. Bueno, aquí a todo esto voy a borrar esta. Aquí primero, si vemos esto con nuestro análisis de sección y me vuelvo acá, puedo notar de que no debiese haber tanto problema. Quizás está un poco delgado, pero puede ser modificado con nuestros parámetros que ya establecimos. Pero como decía, no debiese ser problema para imprimirlo. De hecho, no debiese tener ningún problema. Lo que sí me faltó quizás fue modificar el número, o cambiar el parámetro, generar un parámetro como el número de esferas. Y vamos a hablar de esfera cuando no, en realidad no es, y no tiene unidades. Vamos a ponerle 8. Entonces así yo después modifico ese valor, y cuando yo tengo que usarlo, por supuesto, cuando haga el patrón circular. Entonces ahí vamos a seleccionar mi eje ahí, y vamos a poner N, perdón, ahí sí, N volts. Y parece que con 8 esta medida es bastante razonable. Vamos a modificar un poco este modelo, ya que
o estos parámetros, ya que esto no me está gustando para nada. Y después vamos a ver cómo se imprime. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que estoy viendo? Que quizás estos diámetros son... Por intentar aumentarlo, nos fuimos hacia el otro lado. Vamos a ver cómo se ve. Me parece un poco más razonable. Me gustaría que esto se acercara un poco más al centro. Entonces vamos a cambiar el parámetro que establecimos, que era el radio del segundo anillo, 1.7.5. Recordando un poco, vamos a ver qué se rompió. Algo se rompió aquí. Dice que 7.5 no puede ser por alguna razón. Entonces veamos qué pasa si le pongo un valor de aquí 7. También algo no le gustó a esto. Bueno, ¿dónde fallamos? De momento no lo sé. Veamos si pegamos esto así nomás. ¿Qué pasa? Hay algo que no le gustó a esto. Y probablemente lo que no le gustó es que estamos... Este revolve probablemente no quedó bien definido. Con 8 funciona, parece que sí. Y con el... vamos a cambiar el número de... aquí, el número de esferas. Habíamos puesto acá 8. Le vamos a poner 9, parece ser un número más razonable. Bien, ahí ustedes por supuesto pueden establecer el ángulo que existe entre ellas y todo, haciendo un análisis geométrico. Y ese sería nuestro modelo. Vamos a ocultar el sketch, vamos a mostrar el análisis. Y se ve bastante más razonable. El análisis paramétrico tiene sus ventajas. Como pueden ver, puedo modificar ciertos parámetros, pero hay que tener cuidado con la definición, porque aquí probablemente notaron de que yo en algún punto definí una variable posteriormente en alguna operación, y se me rompió básicamente el diseño al modificar cierta variable. Entonces es importante, ojalá, tener la mayoría de los parámetros definidos con anterioridad, teniendo un diseño más formal, por así decirlo. Bien, voy a pausar el video y voy a volver cuando tenga esto ya impreso, si es que salió bien impreso. Bueno, aquí ya tengo el rodamiento impreso. Vamos a intentar hacer un zoom aquí con la cámara. Y pueden notar por supuesto que imprimió como una sola pieza. Y esto es lo que indicaba con el rodamiento que imprimimos anteriormente. Al principio requiere un poco de fuerza para despegarse. Efectivamente ese era el caso. Y aquí, bueno, encontramos una falla enseguida. Si bien se imprimió print in place y existe cierto movimiento, lo que estoy observando aquí es que el diseño no fue el correcto. Las esferas, o podría decirse la parte que genera este rodamiento se está soltando y no fue el diseño adecuado. Bueno, lo que habría que cambiar aquí probablemente sería, por un lado yo le pondría más, le aumentaría el diámetro. Vamos a la cámara, bueno, aquí volvimos a Fusion. Lo que estoy viendo en este modelo primero es que probablemente habría que aumentar el número de esferas, por no darle otro nombre, y podríamos por ejemplo establecer un número
en base a su diámetro, o podríamos hacer un cálculo iterativo casi. Podríamos ir modificando este valor. Yo creo que habría que sumarle unos 3 más para que no cambien su posición dentro del anillo. El problema que estoy viendo aquí es que oscilan mucho o tienen espacio para oscilar, lo que hace que pierda o genere fricción en realidad. Bueno, además de que esto ya lo logré desarmar, además de que no tiene suficiente o tiene mucho juego en realidad. Bueno, lo que podríamos hacer también es cambiar el ángulo para evitar justamente ese juego. Podríamos cambiar este ángulo y hacerlo un poco más agudo. Bueno, en este caso que está medio con un ángulo mayor de 190, tendría que ser más obtuso para limitar el espacio donde juegue, en el que pueden jugar estos elementos internos. Reducir quizá un poco la tolerancia, aunque igual presentaron cierta resistencia al momento de romper, por así decirlo, la resistencia inicial. Y bueno, esas son básicamente las mejoras que se me ocurren inicialmente. Podríamos también reducir un poco este diámetro y aumentar la relación que existe entre estos dos para reducir la posibilidad de que se desarme el rodamiento. Y así hay un montón de mejoras que podemos hacer. Lo importante, eso sí, es reconocer estos aspectos del print in place como una... Bueno, por supuesto considerar el tema de que requiere este tipo de overhangs para separar cuerpos dentro de un mismo diseño. También reconocer que para esta técnica en particular existen otras alternativas, por supuesto, de print in place. Se requiere de que ambas, o en este caso estas tres elementos, se encuentren en contacto con la cama. Y eso por el hecho de que permite separarlo fácilmente. Esta no crece sobre o a partir de las otras estructuras de las cuales tienen que separarse. Bueno, si quisiéramos que creciera o se generara a partir o sobre estas estructuras, tendríamos que empezar a jugar con algún tipo de soporte para del cual después habría que romper para que fuese imprimible básicamente. Bueno, ese fue el experimento Print in Place y con eso cierro ya este video.